Bien, basados en este pasaje de Marcos 2, 23 al 28, donde se nos relata la ocasión en que el Señor Jesucristo y sus discípulos pasaban por unos campos sembrados. Los discípulos fueron acusados por los fariseos. Como decíamos el domingo pasado, una acusación injusta. Ellos fueron acusados por los fariseos de quebrantar el día de reposo. Al arrancar espigas, restregarlas con las manos y comerlas. La pregunta de ellos, una pregunta acusatoria: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Categóricamente, con esta pregunta, de una manera categórica, están acusando a los discípulos y, como decíamos, de manera indirecta, están acusando al Señor Jesucristo también. Mira lo que están haciendo. Lo acusan de manera indirecta de no hacer nada para corregir la situación. Se hace de la vista gorda ante el pecado o la falta de sus discípulos. Esto no es según verdad. El Señor no cubre el pecado ni siquiera de sus más fieles siervos. Él no lo cubre. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo? Cristo, nuestro Señor, respondió con las Escrituras. Como siempre, el Señor respondía a sus opositores, a sus enemigos, con la Biblia. Él respondía con las Escrituras, porque Él les dice: ¿nunca leísteis? Y esta pregunta del Señor, esta respuesta en forma de pregunta, es humillante para los fariseos, que no hemos leído. Un fariseo no ha leído. Cristo le dice: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y esto, hermano, hay que subrayarlo. Tuvo necesidad, sintió hambre. Con esto no se juega. Claro, la Biblia no nos manda a pecar cuando tenemos hambre. No es aprobado robar porque tengo hambre. No es aprobado matar y quitarle lo de otro porque tengo hambre. Eso no es aprobado por la Biblia. Por eso dice el proverbista: provéeme del pan necesario. No vaya a ser que en mi necesidad extienda mi mano y toque lo que no debo y blasfeme así tu nombre. Dame lo que necesito. Pues David tuvo necesidad, sintió hambre. Dice el Señor: no han leído, y eso está escrito en la Biblia, 1 de Samuel. Allí está, 1 de Samuel 21, no hay que ir, ya leímos ese pasaje la semana pasada. Pero el Señor está relatando eso que está escrito y que los fariseos seguro, habían pasado muchas veces por ese pasaje. ¿Cómo entró en la casa de Dios David y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito, dice el Señor claramente, no es lícito comer sino a los sacerdotes? Pero nosotros vimos la conversación que tuvo David con el sacerdote.
Y allí, para no involucrarlo, dijo que andaba en una misión. Realmente él estaba huyendo. Él no andaba en una misión. Él andaba huyendo de Saúl porque ya estaba determinado. Saúl quiere matar a David. Y él llega donde el sacerdote y le dice, sacerdote, ¿por qué tú andas solo? Dice, no, yo ando en una misión que me encomendó el rey. Eso no es según verdad. David andaba corriendo, huyendo. El estado espiritual de David no era el mejor, porque no mucho tiempo después se hizo el loco delante de un rey. Le salía la saliva por un lado. Espiritual, cuando se fue a los filisteos, ese es el mismo contexto, huyendo. Pero allí, hablando con el sacerdote, le dice, dame 5 panes o algo, lo que tengas. Y el sacerdote dice, aquí no tenemos pan común. Lo que tengo aquí o lo que tenemos aquí es pan sagrado. 12 tortas de pan que se cambiaban cada sábado por nuevas. Y de la que está hablando el sacerdote es de las que ya se han cambiado. Que ese pan, dice la Biblia, solo los sacerdotes tenían derecho a comer. Ese era el mandamiento. Pero él dijo, te lo daré si por lo menos se han guardado de mujer. Y al final le dio los panes a David, los panes consagrados, una misericordia de Dios a través del sacerdote. Porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. No, estos son los panes sagrados. David, tú tienes hambre, quédate con tu hambre. Estos panes, tú no puedes comer de estos panes. No, hermano, esa sería una actitud farisea. Este hombre, este sacerdote temeroso de Dios, entendió que la misericordia triunfa sobre el juicio, que era lo que no tenían en cuenta los fariseos. El sacerdote accedió darle a David los panes consagrados. Dice la Biblia, David comió y sus compañeros. En el caso de los discípulos, no estaban quebrantando ningún mandamiento relacionado con el día de reposo. Porque ya vimos que Dios había dicho, y le leo este versículo, lo que había dicho el Señor con respecto a lo que los discípulos estaban haciendo. Mire lo que dice la Biblia, escúchelo por razón del tiempo. Aquí dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Dios había dicho que se podía arrancar espigas. Incluso si el campo era ajeno, se podía arrancar espigas y comerlas. De manera que los discípulos no están quebrantando ningún mandamiento. Lo que sucede es que los fariseos entendían o no entendían, sino que sus rabinos habían categorizado arrancar espigas como si fuera cosechar. Ellos habían categorizado el arrancar espigas como si fuera cosechar. ¿Qué es lo que pasa con los fariseos? Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos 7.
Evangelio de Marcos capítulo 7. Y usted dice, pero ellos no habían leído eso, que está en Deuteronomio, que sí, que se podía arrancar espigas. Un fariseo podía decir, ciertamente se puede arrancar espigas, pero no en sábado. Pueden arrancar todas las espigas que quieran, pero no en sábado. Mire lo que dice la Biblia en Marcos 7. Leo el versículo 1. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Cristo, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¿Por qué ellos no respetan las tradiciones de los ancianos? Habían llegado al punto de poner esas tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Esos mandamientos de hombres habían llegado a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Esto no es un invento. Mire lo que dice el verso 6 de Marcos 7. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahí está el problema. En lo que todos esos rabinos de la antigüedad, cientos de años, habían interpretado de la Biblia y habían enseñado al pueblo, ocupaba el lugar a la par casi de la palabra de Dios, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y mire lo que dice el 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y las tradiciones de los hombres han llegado a ocupar un lugar muy alto. Por eso es que acusan a los discípulos de cometer un delito. ¿Por qué hacen lo que no es lícito? ¿No es lícito? Los rabinos llegaron a decir que no era lícito. Arrancar espigas, comerlas en el día de reposo, para ello era un delito. ¿Cómo respondió nuestro Señor? Con las Sagradas Escrituras. La importancia, y esta es la enseñanza que queremos compartir con la iglesia en esta mañana y basada en este pasaje que estamos viendo, la importancia de conocer las Escrituras. En todo debate espiritual, doctrinal y de práctica o conducta, la Biblia es la palabra final y definitiva. La Biblia. Conocer las Sagradas Escrituras es fundamental para la vida espiritual,
porque revelan la voluntad de Dios. Debemos ser capaces de separar lo que es de hombre con lo que es de Dios. O como dice en un pasaje de la palabra de Dios, debemos ser capaces de separar la paja del trigo. Y el trigo es la verdad bíblica. Debemos ser capaces. Así que las Escrituras, conocer las Escrituras es fundamental para la vida espiritual. Revelan la voluntad de Dios, proporcionan guía, la Biblia, para una vida justa. ¿Cómo se debe vivir de manera que agrade a Dios? Tiene que conocer la Biblia. No podemos actuar por imaginación o por sentimiento, cómo me siento. No, ¿qué dice la palabra de Dios? No cómo me siento, yo siento así. Mi corazón me dice, no te lleves lo que dice tu corazón. La Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios? Proporcionan guía para una vida justa. Ofrecen consuelo y fortaleza en las tribulaciones. La Biblia. Ayudan a crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. La Biblia. El Señor respondió a sus detractores y acusadores con las Escrituras. Si es tan importante el conocimiento de la Biblia, y lo es, la pregunta lógica es, ¿cómo crecemos en el conocimiento de las Escrituras? ¿Cómo? La manera más básica, léela. Léela. ¡Qué bendición! Cuando conocimos al Señor Jesucristo, ¡qué hambre de la palabra de Dios! ¿Cómo devorábamos las Escrituras? Como el niño que recién nace, ¡qué hambre que tiene! Así el hombre o la mujer que nacen espiritualmente tienen hambre de la palabra de Dios y devoran las Escrituras, se la comen. Pues es la manera más básica, hermanos y amigos, de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Léela. Oiga la pregunta de Cristo, ¿nunca leísteis? ¿Qué debían hacer los reyes en Israel? Se le dice lo que debían hacer, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, dice aquí. La primera aplicación del pasaje que estamos estudiando es esta. Cristo respondió con las Escrituras, nosotros debemos hacer lo mismo. Dice Deuteronomio 17 y versículo 18. ¿Qué debía hacer un rey? Cuando el pueblo tuviera rey, hay instrucciones para él. Dice aquí, y sucederá, Deuteronomio 17, 18, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Dice el Señor al rey,
cuando ustedes tengan rey, esto es lo que él debe hacer. Una copia de esta ley. Y leerá todos los días de su vida. Hermano, la manera más básica de crecer en el conocimiento de las Escrituras es leerla diariamente, continuamente. Leíste la Biblia entera. Vuelve y comienza. Vuelve y comienza a leer las Escrituras y alimenta tu alma con la palabra de Dios. Esa es la manera más básica, leerla. Pero la Biblia también nos dice que debemos meditarla. Si queremos que el conocimiento de la palabra de Dios penetre, profundice, eche raíces profundas en nuestros corazones, debemos meditarla. Y meditarla es pensar en lo que ella dice. Es hablar internamente con ella. Eso es meditar. No es leerla y cerrar el libro y se acabó. Medita en lo que ella dice para que profundice. Oírla cuando se predica, cuando se expone. Así dice la Biblia que los discípulos de la iglesia en Jerusalén, oiga, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente. ¿Quién? La iglesia. Los que fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiere crecer en el conocimiento de las Escrituras? Pues no falte a los cultos. Debes estar aquí, como estaba aquella iglesia, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Quizá usted no puede estudiar las Escrituras como la estudia un pastor o los recursos que él tiene, buenos comentarios, etcétera. Pero si tú vienes fielmente a la iglesia, tú te vas a alimentar de lo que él mismo está alimentándose. La iglesia o aquellos que fueron añadidos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿De qué estamos hablando? De crecer en el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo tú sabes si alguien te acusa que te está acusando según la verdad? Si conoce la Biblia. Si conoce la Biblia. Porque alguien puede venir con una acusación malsana. Lo que usted está haciendo es pecado. Muéstramelo por la Biblia. Lo que tú hiciste es pecado. Muéstramelo por la Biblia. Si no puede mostrármelo por la Biblia, ¿por qué me acusa? Porque a veces hay acusaciones falsas. Pero hay veces que la acusación es según la Biblia. Y si la acusación es según la Biblia, ¿qué debemos hacer? La Biblia también dice lo que hay que hacer. Cuando acusaron a David, según la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Pequé. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando te acusan según verdad, porque el Señor le dijo al profeta, ve a mi siervo y dile esto, esto y esto. Lo que él había hecho. Y el profeta fue fielmente. Y le puso una historia. No que él se la inventó, sino que aún el Señor le dijo, de esta manera vas donde mi siervo. Y cuando David oyó la historia, dijo, no, pero ese hombre es digno de muerte. Sí, ese mismo David, ese eres tú. Y entonces el profeta, según la verdad,
según lo que había pasado, les puso su pecado. ¿Y qué dice la Biblia cuando somos confrontados con nuestro pecado? ¿Hay algo que hay que hacer? Sí, hay algo que hay que hacer. Arrepentirse. Por eso cuando se le presentó la verdad a David, él dijo, pequé contra el Señor. Arrepentimiento. Hermanos, si conocemos las Escrituras, cuando seamos acusados falsamente, tenemos el derecho de decir, muéstramelo por la Biblia. Eso que usted hizo es pecado, muéstramelo en la Biblia. Eso que usted dijo es pecado, muéstramelo por la Biblia. A la ley y al testimonio dice la palabra. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. A nosotros se nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Como alguien dijo, si tú quieres que la Biblia te hable, ponla en tu corazón. Te hablarán por la mañana cuando te levantes y por la noche cuando te acuestes. Esa es la primera aplicación que podemos ver de nuestro pasaje en Marcos 2, el conocimiento, la importancia de conocer las Escrituras. Tengo una segunda aplicación de acuerdo al tiempo que me resta, y es el principio por el cual se debe decidir cómo observar el día de reposo. Quiero que leamos Mateo 28. Mateo 28, 18. Solo estas dos aplicaciones veremos. Mateo 28 y versículo 18. El principio por el cual se debe decidir cómo observar el día de reposo. Dice aquí, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Amén. ¿Cuál es el principio? Debemos guardar, observar todo lo que Cristo ha mandado. El día de reposo ha sido mandado. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. Para mucha gente son 9. Para mucha gente son 9. No, la ley no ha bajado de 10 a 9. Los mandamientos son 10. Incluyen el cuarto. Como decíamos la semana pasada, esto fue instituido en la creación. No fue instituido en el Sinaí con los israelitas. Hay mucha gente que tiene esa respuesta. Yo no soy judío. Tú no eres judío. No fue a los judíos que el día de reposo no se creó para los judíos. El día de reposo está allá en Génesis capítulo 2. Génesis. Los judíos no existían. Mas sin embargo la Biblia dice, el Señor separó, consagró y bendijo el séptimo día, que fue el día siguiente que vio Adán después que fue creado. Fue creado en el sexto día. Y al día siguiente, el reposo. Hablando la palabra de Dios para nuestros días. Nosotros no comenzamos la semana trabajando. Comenzamos la semana reposando. El primer día es el reposo.
como Adán, su primer día después de ser creado, como dijo un pastor, él fue creado en el sexto día. En ese mismo día lo llevaron al quirófano. Le sacaron una costilla y le hicieron una mujer. O sea que su primer día completo fue el reposo. ¿Cuál es el principio por el cual se debe decidir cómo observar el día de reposo? Todo lo que el Señor ha mandado. No debemos hacer nada que Él no ha mandado, sino lo que Cristo ha mandado. Dice un autor, la salvación no libera a los cristianos de la obediencia, no, sino que los libera del pecado para obedecer todas las cosas que Cristo ordena. La salvación nos ha liberado del pecado para obedecer, porque mientras somos impíos, pecadores, no obedecemos. La esclavitud no nos permite obedecer, la esclavitud al pecado. Quiero leer un versículo rápidamente que está, óigalo, en Romanos. Le leo este versículo porque hay un resultado de la salvación, hay un resultado. Algo que viene como consecuencia de haber sido salvos. ¿Qué es lo que viene cuando un hombre y una mujer son salvos? Obediencia. Se lo leo. Eso está aquí en Romanos. Bueno, no encuentro el versículo, pero se lo digo de manera textual. El fruto de la salvación es la obediencia. Es la obediencia. Dice la palabra, tenéis como fruto la obediencia, la santificación. O sea que hay un fruto y es el fruto de obediencia. Dice este autor, la salvación no libera a los cristianos de la obediencia, sino que los libera del pecado para obedecer todas las cosas que Cristo ordena. Fue hecho el día de reposo por causa del hombre. El hombre tiene necesidades, no solo físicas. Y eso es real. Tenemos necesidades físicas, alimento, vestimenta, descanso. Y aún eso, hermano, fue provisto por el Señor en este día. Dice, para que descanses. Observa este día. El Señor está atento aún a nuestras necesidades físicas. Para que descanses. Y tu siervo, sí, para que él también descanse, dice la palabra. Aún tu bestia, tus animales, para que ellos descansen, dice el Señor. O sea que Él está atento a nuestras necesidades físicas. Pero hay algo más. Tenemos necesidades espirituales. El hombre no es solo cuerpo. El hombre también es alma viviente. Y esa alma tiene necesidades. Por eso el Señor separó el día de reposo, dice, por causa del hombre. Porque hay necesidades que tienen que ser suplidas. Y en el día de reposo son suplidas de manera especial. La predicación de la palabra de Dios es una necesidad, hermanos, para nuestras almas. Los domingos que tenía que quedarme en mi trabajo parecían no un domingo, parecía un mes. Y yo solo decía, cuando estaba envuelto en esas actividades,
Mejor es servir al Señor que servir al hombre. Porque hay necesidades espirituales. Y Dios, nuestro Señor, ha provisto este día para suplirnos de esas necesidades. No somos solo cuerpo, somos alma. Alma viviente, como dice la palabra de Dios. Dice un autor, porque el hombre tiene necesidades espirituales. Fue hecho por causa del hombre el sábado, el día de reposo. Y no el reposo, y no fue hecho el hombre para el día, sino el día para el hombre. Eso es lo que dice la palabra. Le fue provisto un día en el que de manera especial estas necesidades espirituales le sean suplidas. Deberes especiales que en ese día se deben llevar a cabo de una manera especial, concentrada. Hermanos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de adorar al Señor. Y es tan bueno que Él dice, en ese día, apártate de todo. Lo que tú comúnmente haces, apártate de todo. No, este no es día de cosecha, de negocios, de ventas, de compras. Este día es para negociar en los negocios del Padre. Negocios espirituales. Tenemos la necesidad de adorar a Dios. Eso es una necesidad y es un deber. Debemos, pero también es nuestro privilegio adorar al Señor. Mira qué bueno es Él que nos dice, aquí está el día para que haga eso de manera especial. Adorar a Dios, contemplar su hermosura, sus perfecciones, sus atributos. Este día fue provisto para eso. Hermano, Dios tenga misericordia de nosotros y recibamos estas enseñanzas en nuestros corazones. Debemos adorar a Dios en su día santo. Voy a terminar leyendo dos versículos muy conocidos relacionados al día de reposo y terminamos con eso. Quiero leer Isaías 58. Isaías 58. Versos 13 y 14. Isaías 58 dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, lo que te plazca, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras. ¿Cómo lo honras? ¿Cómo? No siguiendo tus caminos. Este no es el día para andar en lo que yo quiera. Me voy para el play a ver a los Yankees. No, este no es el día. Me voy para la iglesia a adorar al Señor, a oír su palabra, a invocar su nombre. Este es el día. No anden en tus caminos. Por eso dice Cristo, enséñenle todo lo que yo he mandado. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos.
Eso debemos nosotros preguntarnos cuando vamos a hacer algo en el día del Señor. ¿Esto es mío o esto es del Señor? ¿Lo que voy a hacer es de mi propia voluntad o es la voluntad del Señor? Ese es el principio. Ese es el principio. Ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Hermano, ¿cómo podemos decir que eso pasó? Que eso ya no tiene vigencia. No, hermano, eso tiene una vigencia eterna. Esto apunta al reposo eterno, donde nos deleitaremos continuamente en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.